bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte control policial por festividades después de la finalización de las clases. Ojo con la carta de reentrada si va a salir de vacaciones. Polémica en Colombia por comentario de ministros sobre el por qué secuestraron a la sargento. Estados Unidos aprueba uso de bombas racimo que podrían afectar a inocentes. Así fue la inauguración de Agave en Holiday Inn. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, con un grato placer y como siempre les saludamos, esperando que todos ustedes allí en sus casas hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el balance que hizo el cuerpo policial después de un fin de semana bastante álgido. Sabemos tuvimos la finalización de las clases de los estudiantes, pero también diferentes eventos que se desarrollaron en Aruba. Por eso realizaron este control. El cuerpo policial detuvo a 5 conductores por manejar bajo influencia de alcohol. Y es que la policía motorizada, pero también el departamento de tránsito, estuvieron en un operativo coordinado controlando el consumo de alcohol frente a los automovilistas. La policía estuvo allí en diversas áreas estratégicas, entre ellas la Adrián Laclay Boulevard, en la parte de la Rotonda de las Américas, Rotonda Mahuma, en la L.J. Smith Boulevard y en otras áreas. Un promedio de 120 automóviles fueron controlados, de los cuales 5 conductores solamente se encontraban allí manejando bajo los efectos del alcohol. El departamento de tránsito se encargó de la parte administrativa y también de la parte del testeo se encargó el personal de las estaciones policiales. De los 5 conductores detenidos, a 3 se les quitó la licencia de conducir, lo cual los inhabilita para conducir un vehículo durante los siguientes días. El resultado más elevado fue de 920 grados, que es más o menos 700 más de lo que es estipulado por la ley, porque la ley señala que solamente se puede tener 220 grados de alcohol. El cuerpo policial informó a los conductores que está prohibido manejar bajo los efectos del alcohol o también frente a alguna sustancia. Y es que recordemos que este fin de semana, no solamente por la finalización de las clases, muchos maestros salieron, pero también muchas actividades se desarrollaron alrededor de la isla. Cambiando de tema, sabemos que muchas personas se alistan ya para entrar a las vacaciones, para salir de la isla. Sin embargo, tenga en cuenta que si usted, por ejemplo, tiene su permiso en proceso, es importante que saque la carta de reentrada para así evitar problemas en emigración. El departamento de Dimas tiene importante información que compartir con todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen pensado estar viajando o están en sus vacaciones y que sí quizá tienen de pronto algún proceso pendiente frente a su permiso, que pueden hacer su carta de reentrada y así evitarse cualquier complicación al momento de ingresar una vez más a la isla. Dimas dice: le pedimos a nuestros clientes que por favor entreguen todas las peticiones completas según la lista de requisitos. En el caso de una petición, por ejemplo, para una carta de reentrada, es necesario que entreguen la petición completa por lo menos una semana antes de que vayan a viajar para poder evitar cualquier inconveniente o cualquier tardanza. Recordemos que las autoridades migratorias, al momento en que una persona ingresa a la isla, le van a exigir este documento, si no, será inhabilitado. Ya es un hecho, a partir de ayer 10 de julio empieza el AruTram una vez más en medio de la calle principal, pues esto fue anunciado la semana pasada y los comerciantes estuvieron de acuerdo y esperan que esto pueda revitalizar mucho más la calle Grande en Aruba. El Consejo de Ministros trató sobre la recomendación del Departamento de Obras Públicas conjuntamente con AruTram, Arubus, en donde estas instituciones proponen nuevamente activar el servicio de tranvía en el centro de ciudad. Este tema fue debatido recientemente, cerca del 29 de junio, en donde en una reunión entre el DOE y Arubus sobre la posibilidad del funcionamiento del tranvía que traiga un balance entre el tránsito de este tranvía y el tránsito de los automóviles al centro de ciudad. La propuesta sería cerrar la vía central de la calle Grande para el tránsito de los automóviles de lunes a viernes de 1 a 4:30 de la tarde para darle espacio a AruTram. El Consejo de Ministros aprobó esta propuesta, que entró en vigor a partir de ayer 10 de julio. Durante el Consejo de Ministros, el ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, también explicó que los comerciantes solicitaron que el recorrido del tranvía se realice también del área en donde bajan los turistas hasta el final de la
Calle Grande y al final del tour que el tranvía haga una pausa de 15 minutos, pero sin embargo esto será evaluado. El ministro Ursel Arens manifestó que un centro en donde pueda coexistir el transporte de los ciudadanos y turísticos siempre será un aporte positivo para el centro de ciudad. Empezamos nuestra ronda internacional con la polémica que se ha generado por un ministro que dio a conocer que supuestamente lo que ocurrió con la sargento con su secuestro en Colombia había sido porque ella había decidido tomar este vehículo y recorrer las calles en Colombia. Sin embargo, pues esto ha generado un polvo en la comunidad. Horas antes de que la sargento Karina Ramírez fuera liberada junto a sus 2 hijos por el ELN, el ministro de Defensa Iván Velázquez señaló que los militares deben tener medidas de prevención con sus desplazamientos en algunos territorios del país. Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ese es un acto de imprudencia. Hablamos con la intendente en retiro de la policía, Mariluz Gaitán, quien por 21 años prestó su servicio a la institución y explicó cómo fueron sus traslados. Pues realmente sí te notifican, pero te van a notificar 5 días antes, una semana antes, y te van a decir que tienes que presentarte tal día a tal hora en la unidad, pero si no te presentas, pues vas a tener una investigación disciplinaria por no hacerlo. La suboficial en retiro explicó que aunque luego hay un reembolso económico de los gastos, los desplazamientos son difíciles y se tornan complejos para algunas zonas. Los riesgos todos, porque normalmente usted no tiene el dinero para pagar un viaje aéreo y depende del territorio donde vas. Así que por tus propios medios, con tu dinero, pues normalmente en bus por las carreteras de Colombia. Raúl Musé por más de 20 años hizo parte del ejército, donde dice tuvo comandantes y oficiales y suboficiales que fueron trasladados por necesidades del servicio. Y salen trasladados por directiva. Y después de eso, a los 2 o 3 meses, es relativo, reciben la famosa prima de instalación. Este comando especial dice que la seguridad para cumplir con un traslado recae completamente en el uniformado y que los vuelos de apoyo son escasos. Cambiando de tema, un colombiano y 2 costarricenses fueron detenidos en las últimas horas en Costa Rica, al parecer porque ellos también estaban cometiendo secuestros y estaban pidiéndole a sus víctimas que les transfirieran criptomonedas. Todo este mundo digital, la moneda digital conocido como Bitcoin. Se trata de un sujeto de apellidos Acevedo Carmona, de nacionalidad colombiana, y 2 costarricenses de apellidos Brenes Arce, detenido en Desamparados, y otro más de apellidos Vargas Miranda, detenido en San Pablo de Heredia. Estos sujetos, según la investigación de la Unidad de Secuestros del OIJ y la Fiscalía de Crimen Organizado, fueron los encargados de recibir el pago de rescate en Bitcoin y hacer varias transacciones. En el caso de Brenes Arce, agentes judiciales lo ubicaron la semana anterior en una agencia bancaria en varias ocasiones. En el caso del colombiano, se sabe que tiene mucho conocimiento sobre el tema de transacciones en criptomonedas. Este extranjero aparece como presidente de la Sociedad Anónima Consultoría Cambio Centralizado, la cual fue creada el 5 de junio del 2021. El extranjero registra 2 propiedades a su nombre, una en Grecia y otra en San Rafael de Esparza, valoradas por Hacienda en 31 millones de colones. Tiene otra más en Parrita, cuyo valor fiscal es de 18 millones de colones. Además, tiene a su nombre un Audi valorado en 11 millones de colones adquirido en abril pasado. El otro costarricense de apellidos Vargas Miranda fue detenido en un condominio en San Pablo de Heredia, como muestran las imágenes. Llama la atención que las placas que tiene este vehículo color blanco, que estaba en el garaje de su vivienda, corresponden a un BMW color rojo del año 1995 y no al carro que se aprecia en la imagen. Los empezamos a seguir, a vigilar y pues logramos establecer una correlación entre un caso y otro y ahí es donde se empieza el seguimiento. En el tema del secuestro siempre es muy importante la vida de la persona y hasta no tener asegurada pues a la persona no se procede con la parte operativa. Una gran polémica se ha generado después de que los Estados Unidos aprobara un proyecto del uso de las bombas racimo, porque según analistas esto podría también afectar a muchas vidas inocentes. El informe es de La Voz de América. Las bombas racimo son proyectiles que transportan en su interior decenas o incluso cientos de bombas más pequeñas. Pueden lanzarse desde aviones, misiles
o dispararse desde artillería, cañones navales o lanzacohetes. No son dirigidas y ese es el problema humanitario, que como no son dirigidas se pueden esparcir o alcanzar zonas civiles que no tienen nada que ver en esto. Y es precisamente esto lo que discuten las organizaciones humanitarias que son parte de la coalición contra las bombas clúster, como Human Rights Watch, que ha dicho que tanto Ucrania como Rusia han matado a civiles con el uso de bombas de racimo en la guerra. Las misiones clúster pueden causar heridas a civiles en el momento del ataque y después porque esparcen municiones en un área amplia y pueden quedar por tiempo como un campo minado. El anuncio de la ayuda con este armamento les cayó de sorpresa, porque afirman que por muchos meses la administración Biden dijo que no consideraría esta opción. Yo pienso que lo que cambió es que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados de Ucrania han usado mucho armamento y se les está acabando. Las bombas de racimo son más polémicas que otras bombas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 10 y el 40% de las municiones fallan. Nuestra preocupación a nivel mundial se centra en las consecuencias humanitarias de las bombas de racimo, no solo hoy, sino en los años venideros. Pueden matar y mutilar indiscriminadamente y causar un sufrimiento humano generalizado. Nos vamos a Perú porque con la llegada del fenómeno del Niño esto podría traer consigo también diferentes enfermedades que podrían seguir afectando a los menores, entre ellos enfermedades, por ejemplo, como la fiebre amarilla. Por eso le piden no solamente a la comunidad, pero también a los diferentes institutos poder venir con algunas recomendaciones frente al fenómeno del Niño. Malaria, leptospirosis y fiebre amarilla son algunas de las enfermedades que podrían presentarse en el país con la llegada del Niño global y el Niño costero. Enfermedades que se sumarían al dengue, cuyos casos volverían a incrementarse en el norte. De las enfermedades metaxénicas, que es parte del dengue, debemos tener cuidado con la fiebre amarilla y el Zika y el chikungunya. Si recordamos, son dos enfermedades que acompañan al dengue y en el año 2015 hubo un incremento de este tipo de casos, ¿no? Según explican los especialistas, el incremento de la temperatura en el mar que provocarían lluvias e inundaciones en el país traerían consigo una serie de plagas, como de roedores, que provocarían a su vez casos de peste y leptospirosis. Este cambio de temperaturas, por ejemplo, en años previos, genera migración y además reproducción de roedores, por ejemplo. ¿Cuál es la enfermedad más significativa en esto? Es la peste. El escenario es preocupante, pues aún se registran casos de dengue, además de infecciones respiratorias en el sur. Salud ha encendido sus alarmas y viene fortaleciendo todos los centros de atención, además de los puntos de vacunación para enfrentar estas enfermedades. Y vean esta impactante pelea que se registró cerca de un comercio en Paraguay y allí los pobladores indicaron que fue culpa del policía quien agredió allí al transeúnte. Sin embargo, la versión del policía es diferente. El insólito episodio ocurrió sobre la calle Santa Rosa de la ciudad de Ñemby. El agente Wilfrido Aranda fue captado destruyendo el espejo retrovisor de un vehículo supuestamente en reacción a una agresión de la que fue víctima por parte de un infractor. El director de tránsito de la municipalidad de Ñemby aseguró que entre 4 agredieron al agente, por lo que reaccionó de esta forma. Todo inició de una manera donde el PMT estaba haciendo el despeje de esa calle. Y sale el frentista sin mediar palabras, a traición le pega, rompe lo que es su boletero, lo cual él utiliza para hacer las boletas de contravención. Rompió ese, le pegaron entre 4 personas, ¿verdad? Cobardemente. Le agredieron, le rompieron la boca, tiene moretones por el cuerpo, por la cara, por todos lados, ¿verdad? Luego él se ve en el video también que él vuelve, ¿verdad? Y sin mediar palabra, él agarra, hace su nota y se da la vuelta y patea el vidrio. Pero eso ya fue después de la agresión de este señor, ¿verdad? Testigos desmintieron la versión del director, asegurando que el inspector involucrado ya es conocido por maltratar a comerciantes de la zona. Mencionaron
que tras la reacción de la gente, varios vecinos salieron a defender al afectado, pero en ningún momento lo golpearon en grupo y a traición. Cambiando de tema, Buenaventura en Colombia no solo es conflicto, guerra y crisis, pues ahora sus pobladores quieren darle una nueva mirada y que allí muchos turistas puedan conocer no solamente la gastronomía, pero también todo el ecoturismo que pueden hacer en esta zona colombiana. Con playas como las de Piangüita, Maguipi, Huanchaco, Ladrilleros y La Barra, Buenaventura quiere brindar siempre un atractivo a los turistas, pero también existe la reserva de San Cipriano que ofrece la naturaleza en su mejor expresión a los visitantes. Toda la cultura para que disfruten del biche, de nuestra música, la gastronomía, todos los atractivos que tenemos y sobre todo siempre, lo más importante, la calidez de nuestra gente. A todo esto se suma su gastronomía, que es apetecida por su gran variedad de platos hechos con producto de mar que muchas personas consideran afrodisíacos. La cazuela de marisco, el ceviche de camarón, el tapado de ñato, tapado de pargo. Se venden los sudados de jaiba, de piangua, de camarón. Y no puede faltar un buen baile de currulao, que al son de marimba y cununo pone a bailar y disfrutar a propios y visitantes. El desplazamiento a estos sitios turísticos se hace en embarcaciones o lanchas rápidas que son permanentemente vigiladas por las autoridades. Para que al momento de adquirir su tiquete lo haga con una empresa que esté avalada por la autoridad marítima, que su capitán cuente con su licencia de navegación, que sus chalecos salvavidas los tenga completamente marcados con el nombre de la embarcación que también se encuentra autorizada por la autoridad marítima. Y por si falta algo para el paseo, ya comenzó el avistamiento de las majestuosas ballenas jorobadas que por esta época llegan al Pacífico. Tenemos una fecha muy especial porque ya llegaron las ballenas yubarta. Para disfrutar de todo esto solo hace falta que llegue a Buenaventura, una ciudad que los espera con los brazos abiertos para que descansen y gocen de la joya del Pacífico. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con los edulcorantes que podrían ser cancerígenos. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en los últimos tiempos hay el boom de estar viviendo una vida saludable, consumir productos alimenticios saludables, pero sin embargo hay que tener en cuenta, por ejemplo, el producto que es el edulcorante, porque según algunos estudios también podría tener algunos indicios que con relación al cáncer. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
el aspartamo podría ser declarado potencialmente cancerígeno. Así de contundente ha sido la Organización Mundial de la Salud. Insta además a emitir nuevas recomendaciones sobre su uso. Pero, ¿qué es realmente el aspartamo y dónde lo podemos encontrar? Es un edulcorante acalórico, es decir, no tiene calorías y es uno de los más antiguos realmente. Es en toda esa gama de productos light, como pueden ser ya no solo los refrescos, sino pues zumos bajos en azúcares, bollería incluso. La industria alimentaria utiliza este ingrediente desde los años 80 y es, junto con la sacarina, uno de los edulcorantes más utilizados. Son los más estudiados, pero así todo también dañan la flora intestinal y lo que sí se ha visto, que ha habido un poco polémica, el tema de si son cancerígenos o no, se supone que hay un margen de seguridad. Los expertos aseguran que solo existe una alternativa saludable y dulce a la vez. Intentar consumir cero azúcar, nada de azúcar añadido, durante 21 días, un mes. El paladar también se va educando y vamos a tolerar sabores que antes no nos parecían agradables, como puede ser a lo mejor una fruta pues un poco más ácida. La OMS recuerda además que los edulcorantes no ayudan a bajar de peso y pueden aumentar la mortalidad. Y este es un caso de intolerancia que se presentó en la capital de Colombia, en Bogotá, como un hombre, después de estar trancando la salida de un parqueadero por recoger a sus hijos, allí arremetió en contra de otro conductor que lo estaba filmando y le rompió el vidrio. Una grabación viralizada en redes deja ver cómo se dio un altercado en el centro de la capital colombiana. A la salida de un parqueadero se ve como un hombre en una camioneta tranca el paso normal de los vehículos. El hombre, que bloquea la calle en una camioneta Suzuki, está por unos 15 minutos trancando el paso de una vía cercana al eje ambiental. En un momento, el sujeto nota que el conductor del carro parado atrás suyo lo está grabando y allí recurre a la violencia. El individuo de chaqueta amarilla y cachucha azul se acerca al vehículo insultando y preguntando si lo estaban grabando. Luego, sin mediar palabra, el sujeto allí con un codo daña totalmente el vidrio del conductor y lo rompe. Posteriormente intenta agarrar el celular, ve que lo están grabando. Allí se acaba el video. En redes sociales, los usuarios viralizaron las placas del carro y la cara del sujeto que atacó al otro hombre en pleno centro de ciudad. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento esa muestra de amor que tiene una familia por uno de los miembros más importantes para ellos. Es el Golden Retriever, su mascota, y más aún que tienen también la llegada de su bebé. Aunque en redes sociales es normal ver videos virales de accidentes, bromas o entrevistas, imágenes de animales son quizá lo que más emociona a muchos internautas. Esto ha ocurrido en los últimos días luego de que en TikTok circulara un clip en el que se ve una pareja como contó la historia del nacimiento de su hijo, en la que su mascota de raza Golden Retriever tuvo un papel importante. Las primeras imágenes muestran allí la pareja y al perrito mostrándole la prueba de embarazo que salió positiva. Al enterarme que iba a ser el hermano mayor, escribieron en la descripción. Luego de ello aparecieron videos del perrito sosteniendo una ecografía y posteriormente la revelación del sexo comiendo un ponqué en el que su interior tenía crema azul, lo que indicaba que era un niño. A partir de ese momento el perrito fue grabado recostado en la panza de la mujer, así como en la sesión de fotos que se hicieron antes del nacimiento del bebé. Lo que más conmovió a los usuarios en redes fue que el perro fue quien eligió el nombre del niño, pues su amo le lanzó 3 pelotas de tenis, cada uno tenía un nombre escrito y la que ganara pues era la que él tomara. Frankie fue el nombre elegido. El momento al ver al bebé recién nacido llegó y el video captó cuando el padre llegó con su hijo por primera vez a la casa. Entonces finalmente te conocí, se lee en el video. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.mb.com.co
iamigo.com/CarlonCampaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Y les presento a esta hermosísima mujer afrodescendiente en Venezuela que con su pasarela pues allí se está robando todas las miradas. Una hermosa modelo venezolana llamó la atención de las redes sociales al viajar en transporte público, algo que sin duda causó envidia entre miles de sus fanáticos, pues quisieran tener la oportunidad de viajar a su lado para conversar con ella e incluso pedirle una foto. También hubo quienes se preguntaron por qué una hermosa modelo viajaba en bus. Se trata de Brenda Perlaza, una reina de belleza y modelo que ha sido apodada la Barbie Negra por su extraordinaria figura fitness y la sorprendente belleza con la que suele enamorar a miles de personas cuando la ven caminar por las calles de Venezuela. La también creadora de contenido suele publicar videos en complicidad de su amiga, quien suele grabarla caminando para ver la reacción de las personas al ver a la hermosa modelo afrodescendiente andando por centros comerciales, lugares públicos o allí en Venezuela. En esta ocasión, Brenda decidió grabar la reacción de sus fans al viajar en un camión. Como era de esperarse, tanto hombres como mujeres no pudieron evitar sorprenderse por su belleza. Y vean este hermoso gatito que enternece las redes sociales al momento de mirar a través de la pantalla del celular a su ex amo, quien lastimosamente falleció. Los animales y los humanos han llegado a formar buenas duplas, pero cuando uno de ellos fallece, deja un hoyo muy profundo en el corazón. Eso precisamente sucedió con un gatico tras la muerte de su cuidador. La historia sacó más de una lágrima. En el video compartido por una cuenta, se mostró a un menino muy afligido, pues según informaron, su propietario había fallecido. Sin embargo, dejó grabado unos videos en el celular, el cual había quedado en poder de su familia. Uno de ellos comenzó a ver las grabaciones y decidió mostrárselas al gatito. En un inicio, el animal no mostraba ningún interés, pero a los pocos segundos reconoció al hombre con el que había vivido magníficos momentos y su reacción se hizo viral. El gatito comenzó a restregarse en el celular como queriendo recibir una caricia de su dueño. Al ver las imágenes, que hasta el momento han superado las 3 millones de reproducciones, los usuarios allí en TikTok lamentaron el fallecimiento del hombre. Y los dejo con la inauguración de Agave, que es el nuevo restaurante mexicano en Holiday Inn. Agave es un concepto verdaderamente mexicano, es un concepto que nuestro executive chef quiso desarrollar con toda la ayuda de nosotros, tanto la parte de sales, marketing, de toda la parte de operación. Es una cocina verdaderamente mexicana, él estudió bastante ese tipo de menú, todo lo que son ingredientes son traídos directamente desde México, así que la experiencia va a ser verdaderamente típica mexicana. Y obviamente la vista que puedes tener en este restaurante, el ambiente de todo el resort, pues ayuda. Considera que esta fue una conversión porque esto era originalmente un bar, entonces quisimos darle ese nuevo concepto. No solo de comida, también hemos elevado el nivel de bar. Todos los cócteles son orientados a lo que es México. Además de eso, como tú bien dices, aquí hay un Instagram spot. Es una obra hecha por un artista local aquí de Aruba, inspirada a México, y estamos muy orgullosos de eso. Vengan, disfruten y pruébenlo porque de verdad es auténtico mexicano, es como vivir México aquí en Aruba. ¡Claro que sí! Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que les tenemos como siempre en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad.